¿Buscas algo diferente a los grandes bancos? Milltown Credit Union es para ti. Con atención personalizada, ofrecemos préstamos para autos con tasas competitivas, tarjetas de crédito con tasa fija del 9.5% y cuentas de ahorro con intereses atractivos. Alcanza tus metas financieras con un servicio enfocado en ti. Visítanos en Everett o en milltowncu.org. Siente la diferencia con Milltown Credit Union. Tasas sujetas a historial crediticio. Muy buenas tardes, noches, amigos y amigas. Hoy es miércoles 22 de enero y estas son algunas de las noticias más importantes del día en nuestra región, en el país. Hoy también les tenemos reporte directo desde México. Vámonos con los titulares. Amenaza a ciudades y estados santuarios. Les vamos a explicar de la más reciente y también más agresiva amenaza contra los estados santuarios como el estado de Washington. Más tropas a la frontera. Efectivamente, Donald Trump cumple una de sus promesas y comienza a militarizar la frontera de los Estados Unidos con México. Y atención, porque México, por su parte, está desafiando a Donald Trump. Le vamos a contar de la más reciente caravana que ya se está formando en México y ya está partiendo hacia la frontera. También es noticia, le vamos a contar acerca del fin del programa de asilados y de refugiados hacia los Estados Unidos y también del temor que tienen algunos, inclusive ex aliados de Donald Trump, por las venganzas que ya está planeando contra ellos. Según un reporte del periódico Seattle Times, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a oficiales del gobierno y estatales y locales por posibles violaciones criminales si es que ellos obstruyen las redadas de inmigrantes de indocumentados. César Canizales nos tiene los detalles. Estas nuevas amenazas a zonas llamadas santuarios como la ciudad de Seattle la hizo Emil Bove, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, en una comunicación a fiscales federales. Según el memorándum, Bove ha ordenado a la División Civil del Departamento a colaborar con un nuevo grupo encargado de investigar leyes locales que pueden obstruir las acciones de autoridades federales de inmigración. Washington, el condado de King y la ciudad de Seattle tienen leyes y ordenanzas que prohíben a la policía a cooperar más de lo necesario con ICE. Según Matt Adams, del Proyecto de Derechos de Inmigrantes, las leyes locales no violan leyes federales. No hay ninguna contradicción de lo que están haciendo ellos y las leyes federales, sino que ellos no están ofreciendo más que de lo que obliga la ley. Adams dice que lo que quiere el nuevo presidente no es que las ciudades y estados cumplan con la ley, sino que ofrezcan más ayuda para aplicar su agenda contra indocumentados. No cooperar es algo muy distinto de la obstrucción y no hay nada que obligue, por ejemplo, a la policía local de colaborar, de cooperar con los oficiales de inmigración en hacer arrestos, en reportar a personas. La ley de inmigración es un asunto federal, no estatal o local, y el gobierno federal no tiene base para exigir que ayuden más de lo que la ley requiere. Adams dice que durante la primera administración de Trump, las cortes rechazaron muchas de las órdenes del presidente, algo que lo frustró mucho. Es posible que lo mismo va a pasar esta vez, y él va a seguir intimidando y amenazando a los que no cumplen con sus deseos. Para Jaime Méndez News, César Canizales. Gracias, César. Se pone definitivamente interesante este tema de la rivalidad entre el gobierno federal bajo Donald Trump y los gobiernos estatales y los gobiernos locales, estatales como el estado de Washington siendo estado santuario, la ciudad de Seattle también siendo una ciudad santuario. Vamos a ver qué ocurre y quién gana este pulso. Y también, como se esperaba, el gobierno de Donald Trump está enviando más tropas a la frontera sur del país para ayudar a las autoridades de inmigración a controlar la franja divisoria con México. I will declare a national emergency at our southern border. Bueno, pues Trump continuó cumpliendo sus promesas de campaña y hoy anunció el envío de 1,500 tropas a la frontera con México. Eso tras declarar el lunes la emergencia en la frontera sur. Las tropas se unirán a 2,200 que ya se encuentran allí y a miles de miembros de la Guardia Nacional. Y se espera que este sea el primero de varios envíos de tropas a la frontera sur para realizar diferentes tareas de control fronterizo. La medida va de acuerdo con el plan de prácticamente cerrar la frontera en sus puntos más vulnerables para evitar el
ingreso de indocumentados al país. Atención, porque también se espera que la Guardia Costera aumente su presencia de personal y de embarcaciones en las aguas limítrofes y los puertos del sur del país, particularmente en Texas y la Florida. Esto para evitar el ingreso de inmigrantes de manera irregular por vía marítima, según Trump. Esto es para desanimar también a posibles inmigrantes que quieran venir de Cuba y de Haití. Y bueno, justamente desde Chiapas, México, ya partió la primera caravana migrante desde que Donald Trump retomó la presidencia. Los integrantes de la caravana buscan cruzar a los Estados Unidos a pesar de todas las recientes cancelaciones de programas de asilo y la anulación del programa CBP One. Desde México, Karen Murillo nos tiene toda la información. Adelante, Karen. En medio de amenazas de deportaciones masivas y nuevas restricciones al asilo, la madrugada del lunes partió desde Tapachula, Chiapas, la primera caravana migrante que desafía a la segunda administración del presidente Donald Trump. El contingente, conformado por migrantes provenientes de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y Haití, avanza con la esperanza de llegar a Estados Unidos, pese a que el presidente Trump anuló recientemente el programa CBP One, implementado por su predecesor Joe Biden, que permitía gestionar solicitudes de asilo de manera controlada. A pesar de estas y otras medidas restrictivas adoptadas por el mandatario estadounidense para frenar la migración, los viajeros en el sur de México siguen su camino. Entre ellos hay niños en brazos, bebés en carriolas y familias que transportan ropa, agua y alimentos recolectados durante su recorrido. A la par, comentarte que una vez que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump restableció el programa Quédate en México, por el que los migrantes esperan el desenlace de su proceso migratorio de este lado de la frontera, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que México no es un tercer país seguro. Que ya en el primer periodo del presidente Trump se estableció este mecanismo que por sus siglas en inglés se refiere a protocolos de protección migratoria. Esto es lo que quiere decir MPP. Y no es lo mismo que un tercer país seguro. En conferencia de prensa explicó que, aunque Estados Unidos tiene la potestad de implementar sus políticas migratorias de forma unilateral, México no comparte este enfoque y seguirá promoviendo un modelo de movilidad humana que respete los derechos de los migrantes. Informó desde la Ciudad de México para Jaime Méndez News, Karen Murillo. Muchas gracias a Karen. Va a ser interesante qué ocurre cuando esta caravana ya llegue a la frontera de los Estados Unidos. ¿Podrán pasar? Bueno, difícil decirlo. Definitivamente las medidas de Donald Trump pues, están hechas justamente para que ninguno entre. Vamos a ver qué pasa. Antes de despedirnos, tenemos otras noticias importantes el día de hoy. Como lo mencionamos, el gobierno de Trump acabó, al menos por ahora y por orden ejecutiva, con el programa de nuevos asilados en el país. Pero hoy además cerró el programa de refugiados a los Estados Unidos. Eso quiere decir las personas que desde el extranjero estaban esperando ser recibidos de manera legal en los Estados Unidos. Inclusive aquellos que ya estaban aprobados para entrar, se cierra, por lo menos por ahora, se cancela esa aprobación. Por el momento no hay una fecha de reanudación de ninguno de estos dos programas. Y varios de los rivales de Donald Trump, incluyendo algunos de sus propios ex empleados y ex aliados políticos, hablaron en contra de Donald Trump. Bueno, ahora temen que el presidente les haga la vida muy difícil a manera de venganza. Incluso algunos piensan que Donald Trump los va a llevar a la bancarrota poniéndoles demandas y usando lo que quiere decir el músculo del gobierno para perjudicar sus finanzas y en general su vida diaria. Ser enemigo de Donald Trump y más aún si en algún momento fue su aliado, no es un buen negocio. En otro tema, el sur del país está viviendo una ola histórica de frío y nieve. Ciudades como Houston en Texas y Baton Rouge en Luisiana están cubiertas de nieve ahora, algo que bueno, ya sea ocurre muy poco o nunca había ocurrido. La nieve también ha caído en partes de Alabama, la Florida y también otros estados del sur del país. Y mientras, bueno, por allá están rompiendo récords de frío y nieve en nuestra región,
Estamos por romper un récord de días secos para esta época del año. La falta de lluvia en el oeste del estado está haciendo que este mes de enero se pueda convertir en el más seco en los últimos 80 años. Y bueno, por lo que podemos ver aquí en el pronóstico, la lluvia no está ni cerca de caer y puede que no caiga hasta después del final del mes de enero. Por el momento, el pronóstico se muestra bastante sequito, inclusive sábado, domingo, lunes, con bastante sol, pero también fíjense, continuamos con las temperaturas bastante bajas en las horas de la noche. Esta es por hoy la información. Nuevamente les recordamos, suscríbase a nuestro canal de YouTube, haga like o follow en las otras redes sociales donde tenemos nuestra programación, noticias, el podcast y también las entrevistas en Facebook, en Instagram, todo bajo Jaime Méndez News. No tiene que pagar absolutamente nada, es un servicio gratis, porque hoy en día es muy importante estar informados. Hasta mañana y que no mueran las noticias. Las noticias fueron traídas hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años.